Alemania salió de la Primera Guerra Mundial con un gobierno débil, una economía colapsada y una población resentida. En medio de esa crisis, Adolf Hitler fue ganando seguidores mientras denunciaba el Tratado de Versalles, prometía restaurar la grandeza nacional y exigía obediencia total. Bajo su liderazgo, el partido nazi consolidó el poder, eliminó rivales y estableció un régimen autoritario con ayuda de las SS, la Gestapo y una propaganda constante. Se prohibieron otros partidos, se atacó a los opositores y se promovió una ideología basada en la superioridad racial. A partir de 1939, invadieron Polonia y desataron un conflicto que se expandió por Europa. Las decisiones clave pasaban por Hitler, pero el funcionamiento del régimen dependía de figuras que controlaban ejércitos, campos, ministerios y alianzas internacionales. Cada uno de ellos tuvo un papel preciso en la represión, el exterminio y la expansión territorial. Adolf Hitler, el último rostro del Tercer Reich. Adolf Hitler nació en 1889 en Braunau am Inn, en una familia marcada por el conflicto y la contradicción. Su madre, Clara Polzl, era sobrina de su padre, Alois Hitler, un hombre 23 años mayor que ella. La relación estuvo teñida de violencia. Alois golpeaba a su esposa y a sus hijos con frecuencia. En este entorno, Hitler creció dividido entre el rechazo hacia su padre y una devoción casi enfermiza por su madre, a quien describió como el mayor dolor de mi vida tras su muerte. Desde joven, mostró desprecio por la educación formal. Fracasó en su intento de ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena, vivió años de miseria en esa ciudad y fue testigo del antisemitismo callejero que más tarde adoptaría como parte central de su ideología. Aunque leía sobre figuras como Napoleón, Alejandro Magno o Federico el Grande, lo hacía con interés exclusivo por sus rasgos militares y propagandísticos. Jamás desarrolló pensamiento crítico ni reflexión política real. Solo absorbía lo que reforzaba sus creencias. Su mundo era de acción, no de contemplación. No hablaba ningún idioma extranjero. No usaba máquina de escribir y jamás llevaba consigo papel o lápiz. Apenas escribía a mano, solo para notas acompañando flores en eventos. Su agenda personal la manejaban otros. No consultaba calendarios. Decía no tener vida privada ni correspondencia propia. Todo era leído por otros antes de llegar a sus manos. Se definía por una necesidad constante de control y una obsesión por los símbolos. Sus únicos garabatos eran bocetos de banderas, retratos, decoraciones o escenarios. Físicamente, Hitler no era imponente. Su resistencia era limitada y padecía desde temblores en la mano izquierda hasta problemas gástricos persistentes. Dormía poco, sufría insomnio y tenía ataques de ira frecuentes. A pesar de ello, mantenía un riguroso autocuidado. Era vegetariano, no fumaba y no consumía alcohol en exceso. Su dieta, muy restringida, se complementaba con preparados médicos a base de hierbas o componentes dudosos. Era hipocondríaco. Cualquier dolor era motivo de alarma. En la esfera pública cultivó una imagen calculada, cuidaba su postura, su vestimenta y especialmente su oratoria. Jamás improvisaba discursos. Los ensayaba durante horas. Ensayaba su entrada al escenario, su respiración, sus silencios. Rechazaba mencionar nombres de adversarios. Prefería referencias abstractas. Su técnica buscaba generar efecto masivo, no debate. No admitía interrupciones y toda su escenografía estaba diseñada para crear impacto visual y emocional. Hitler no tenía sentido del humor. Reía muy poco. No bailaba, no disfrutaba del teatro. Su única afición constante era la música, especialmente las óperas de Wagner, cuyas representaciones consideraba vehículos ideológicos. La música ocupaba un espacio casi ritual en sus hábitos nocturnos. En ocasiones, también mostraba interés por el circo o los noticiarios cinematográficos, que observaba como instrumento propagandístico, no como entretenimiento. Su vida sexual fue objeto de especulación desde temprano. Durante su estancia en Viena no se le conocieron relaciones. Algunos informes sugerían que rechazaba el contacto físico, otros que tenía inclinaciones masoquistas. Se documentaron al menos 2 episodios críticos que pusieron en riesgo la vida de mujeres de su entorno cercano, su sobrina Jelly Raubal y Eva Braun. Hitler mantuvo relaciones desequilibradas, marcadas por la dominación emocional. Jamás fue visto con prostitutas ni mujeres de forma pública y rehuía el contacto femenino fuera de su círculo íntimo. Eva Braun fue la figura femenina más constante en su vida adulta.
Sin embargo, durante años, Hitler evitó presentarla como su pareja. Eva vivía recluida, sometida a reglas estrictas. En 2 ocasiones atravesó crisis tan profundas que pusieron en riesgo su vida. Solo en abril de 1945, cuando todo estaba perdido, Hitler la reconoció oficialmente y se casó con ella en el búnker de la Cancillería, mientras las tropas soviéticas avanzaban sobre Berlín. En los últimos días, Hitler dictó su testamento político y personal a su secretaria Traudl Junge. En ese documento, firmado el 29 de abril de 1945, reafirmó su ideología y destituyó a Hermann Göring y a Heinrich Himmler por traición. Nombró a Joseph Goebbels como canciller y a Karl Dönitz como presidente del Reich. El texto también expresaba su decisión de evitar la captura, decidido a no permitir que el enemigo lo mostrara derrotado. Su testamento fue copiado 3 veces y confiado a emisarios distintos para garantizar su difusión. Heinz Lorenz, Wilhelm Sander y Wilhelm Johann Mayer salieron del búnker con cada uno de los documentos. Uno fue interceptado por los británicos tras capturar a Lorenz. Otro fue hallado en Tegernsee tras la detención de Sander, quien vivía con identidad falsa. El tercero fue entregado tras largas interrogaciones a Johann Meyer. Los documentos, tras ser verificados por firmas y fechas, fueron declarados auténticos por los aliados y enviados a Estados Unidos, donde uno permanece en el Archivo Nacional y otro en la Biblioteca Eisenhower. En el testamento, Hitler justificaba la guerra como una defensa del pueblo alemán, culpaba a los judíos del conflicto y reafirmaba su visión del nazismo como legado. Agradecía a sus colaboradores leales, especialmente a Goebbels, Krebs, Burdorf y Bormann. Rechazaba rendirse y pedía que su cuerpo y el de Eva Braun fueran quemados inmediatamente tras su muerte. Goebbels, en un apéndice escrito esa misma madrugada, prometió desobedecer la orden de huida y morir con su familia junto al Führer. Así fue. El 30 de abril, Hitler puso fin a su vida dentro del búnker, acompañado por Eva Braun. Sus cuerpos fueron quemados en el jardín de la Cancillería, tal como él mismo había dispuesto. Al día siguiente, Joseph Goebbels y su esposa Magda optaron por no abandonar el lugar, sellando su destino junto a sus 6 hijos. Joseph Bormann y Hans Krebs también perdieron la vida en el búnker durante esas últimas horas del Reich. El cadáver de Hitler nunca fue exhibido públicamente. El Ejército Rojo encontró restos carbonizados que, tras largas investigaciones, consideró compatibles con el dictador. La Unión Soviética ocultó estos hallazgos durante décadas. La versión oficial soviética osciló entre el ocultamiento y la negación. Hoy, los documentos originales del testamento de Hitler permanecen como piezas históricas en instituciones estadounidenses. Más allá de su contenido, representan la última voz del régimen nazi. Una voz que no pidió perdón, que no reconoció error, y que hasta el final se sostuvo sobre la mentira, el odio y el delirio de grandeza. Hitler murió como vivió, negando la realidad y aferrado a una visión distorsionada del mundo, dejando atrás ruinas, millones de muertos y una de las tragedias más oscuras de la historia moderna. Heinrich Himmler, el cerebro del exterminio que murió en la sombra. Heinrich Himmler nació en octubre de 1900 como el segundo hijo de una familia bávara acomodada y profundamente religiosa. Su padre, Joseph Gebhard Himmler, venía de un entorno modesto, pero había escalado socialmente gracias a su carrera académica. Estudió en la Universidad de Múnich y trabajó como tutor privado del hermano del rey de Baviera. Su esposa, Anna Maria Heider, hija de un empresario muniqués, aportó una dote significativa al matrimonio. El hogar estaba marcado por la disciplina, la fe católica y el orden. Los hermanos Himmler recibieron educación clásica en latín, griego e historia antigua. La familia asistía con regularidad a misa y confesión. En casa se practicaban pasatiempos como la filatelia y la taquigrafía y se promovían relaciones con jóvenes de la clase media alta. Su padrino fue el príncipe Heinrich de Baviera, hijo del hermano del rey. Desde 1906 asistió al colegio catedralicio, donde destacó como alumno disciplinado y aplicado. Sus vacaciones transcurrían en los Alpes bávaros, en un ambiente sereno. Uno de sus antiguos compañeros, Wolfgang Hallgarten, quien más tarde emigró a Estados Unidos y se convirtió en historiador,
recordaba a Himmler como un estudiante ejemplar, apreciado por los profesores, aunque no especialmente popular entre sus pares. Un informe escolar de 1914 lo describía como un alumno brillante, ambicioso y participativo, con conducta irreprochable. A esa edad ya mostraba admiración por el mundo militar. Cuando su hermano mayor se alistó como voluntario, Heinrich anotó en su diario su deseo de hacer lo mismo. A los 17 años, su padre escribió a las autoridades locales solicitando su ingreso al ejército como oficial de infantería. Fue aceptado, aunque pronto mostró signos de nostalgia y necesidad de contacto familiar. Escribía constantemente a sus padres, exigiendo más cartas. A pesar de sus intentos por parecer maduro, sus escritos seguían expresando dependencia emocional. Durante sus permisos de fin de semana, regresaba puntualmente a casa. En ese mismo periodo, Baviera atravesaba una etapa turbulenta. El asesinato de su primer ministro socialdemócrata y la proclamación de una república soviética radicalizaron el ambiente político. Himmler ingresó entonces en el Cuerpo Libre de Landshut, una milicia formada por excombatientes contrarios al comunismo y a la democracia. No permaneció mucho tiempo allí. Su intención seguía siendo formar parte del ejército profesional, pero no fue admitido. Sin antecedentes rurales ni vínculos con el campo, optó por estudiar agricultura en la Universidad Técnica de Múnich. Consiguió una pasantía en una granja, pero tuvo dificultades físicas y a las pocas semanas contrajo fiebre paratifoidea. Durante la convalecencia se sumergió en la lectura. Recurrió a novelas de Jules Verne, obras históricas de Goethe, textos de Thomas Mann y poesía celta. En ese momento no mostraba inclinaciones extremistas. Posteriormente, accedió a libros políticos, incluyendo uno que acusaba a los masones de estar influenciados por el judaísmo. En su diario escribió que había encontrado un texto que, según él, explicaba a quién debían combatir primero, aunque no dejaba claro si se refería a los masones o a los judíos. Al recuperar su salud, volvió a la universidad y compartió habitación con su hermano. Participaba activamente en actividades sociales y culturales. Asistía a conciertos, al teatro, al patinaje, a museos y a bailes. Cuando se enfermaba, sus amigos lo visitaban y le llevaban comida. Se unió a la fraternidad estudiantil Apollo, conocida por sus duelos rituales. Mantenía su práctica religiosa, iba a misa, se confesaba y comulgaba. Tras una celebración navideña, escribió en su diario que el ritual de la Iglesia tenía un efecto profundo sobre los fieles y que Dios se manifestaba a través del niño Jesús. A partir de 1923, su vida comenzó a girar en torno al naciente movimiento nacionalsocialista. Aunque no participó directamente en el fallido golpe de Estado de Múnich, entró en contacto con miembros del partido. En 1925, con 25 años, se unió formalmente al NSDAP y poco después ingresó en las SS. Al principio, estas solo eran una sección subordinada a las SA, con funciones simbólicas y ceremoniales, pero Himmler vio en ellas una herramienta futura. En 1929 fue nombrado jefe de las SS por Adolf Hitler. En ese momento, el cuerpo apenas contaba con 280 miembros. Bajo su dirección, las SS crecieron de forma exponencial. Introdujo criterios estrictos de reclutamiento, exigió pruebas de ascendencia aria y convirtió a la organización en una estructura autónoma dentro del partido. Mientras las SA eran vistas como una fuerza callejera desordenada, las SS proyectaban una imagen de disciplina, elitismo y lealtad absoluta. Himmler promovió una ideología basada en el misticismo germánico, el culto al líder y la pureza racial. Controlaba no solo las SS, sino también el aparato policial, gracias a su nombramiento como jefe de la policía alemana en 1936. Desde esa posición, fusionó las fuerzas de seguridad con las SS y creó una red de control centralizado que abarcaba a la Gestapo, la policía criminal y la seguridad del Estado. Con el estallido del conflicto, Himmler afianzó su control sobre las estructuras de represión, ampliando sus competencias en los territorios ocupados sin interferencias desde la cúspide del poder. Mientras otros altos mandos se ocupaban de frentes militares o diplomáticos, él consolidaba una red de vigilancia y exterminio que respondía directamente a sus instrucciones. Su capacidad para entrelazar los cuerpos policiales, administrativos y militares le permitió construir una maquinaria autónoma, donde cada eslabón estaba subordinado a la lógica del control total.
En 1944 asumió el cargo de ministro del Interior del Tercer Reich, lo que le dio aún más poder administrativo. A pesar de ello, sus ambiciones políticas encontraron resistencia dentro del círculo cercano de Hitler. Tras el atentado del 20 de julio contra el Führer, ordenó una represión brutal contra los conspiradores. Pero hacia el final de la guerra, Himmler comenzó a buscar una salida individual. Sin conocimiento de Hitler, mantuvo contactos secretos con representantes suecos para negociar una paz parcial con los aliados occidentales. Enterado de la traición, Hitler lo expulsó de todos sus cargos y ordenó su arresto. Lo acusó de deslealtad y lo reemplazó en sus funciones. En los últimos días del conflicto, Himmler intentó ocultarse. Viajó disfrazado, utilizando papeles falsos bajo el nombre de Heinrich Hitzinger. El 21 de mayo de 1945 fue capturado por una patrulla británica cerca de Bremervörde. Lo trasladaron a un centro de interrogatorio en Lüneburg. Durante la revisión médica previa, tomó una decisión extrema que puso fin a su vida de inmediato. Su cuerpo fue enterrado en secreto, en una ubicación no revelada. Hasta hoy su tumba nunca ha sido hallada. Ninguna ceremonia, monumento o inscripción señala su paradero. A diferencia de otros jerarcas nazis, Himmler no enfrentó juicio. Su final abrupto impidió que diera explicaciones públicas sobre su rol en el sistema de exterminio. Tampoco dejó testamento ni confesiones. Eligió desaparecer, del mismo modo en que había dirigido desde la sombra. El hombre que había centralizado la represión del Tercer Reich y controlado el aparato de muerte más letal de la historia moderna, terminó sus días en una camilla de campaña, bajo identidad falsa, lejos de todo testigo. Hoy, su legado es recordado en los archivos, los campos, los documentos judiciales y las ruinas de un sistema que él mismo ayudó a construir. Heinrich Himmler no solo representó el fanatismo, sino la sistematización del crimen. Su historia terminó sin gloria ni redención, desaparecido bajo tierra, sin tumba, sin duelo y sin ninguna palabra de perdón. Reinhard Heydrich, el ingeniero del terror caído por una bomba. Reinhard Tristan Eugen Heydrich nació el 7 de marzo de 1904 en Halle, en el seno de una familia de formación musical. Su padre dirigía un conservatorio y su madre estaba vinculada al catolicismo. Durante su juventud fue víctima de acoso escolar por rumores sobre su ascendencia judía. En 1922 ingresó en la Marina alemana y allí ascendió rápidamente, hasta que en 1931 fue apartado por una relación con una joven sin cumplir compromisos previos, lo que provocó su expulsión deshonrosa. Ese mismo año conoció a Himmler, quien lo incorporó a las SS y lo colocó al frente del nuevo servicio de inteligencia. Pronto lideró el Sicherheitsdienst, especializado en detectar enemigos del partido y generar expedientes con información comprometedora. Su dominio sobre este aparato le permitió extender su poder en todo el territorio. A mediados de la década se convirtió en el principal operador de represión política bajo la dirección de Himmler. Al fusionarse en 1939 la Gestapo, el SD y la Kripo, Heydrich obtuvo control sobre todas las agencias de seguridad a través de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Durante las purgas internas se encargó de supervisar detenciones y ejecuciones selectivas. Fue uno de los encargados de preparar las listas de objetivos para la noche de los cuchillos largos y gestionó la represión tras el incendio del Reichstag. En 1938 lideró la represión posterior al pogromo de noviembre y la organización de deportaciones forzadas, incluyendo la llamada Noche de los Cristales Rotos. Para entonces ya controlaba también la oficina de emigración judía. Tras la invasión de Polonia, organizó los primeros Einsatzgruppen. Estas unidades actuaban detrás de las líneas del frente para eliminar opositores, intelectuales y líderes judíos. En 1940 consolidó su posición como principal administrador de las políticas de represión en los territorios ocupados, organizando registros, traslados y ejecuciones masivas en el este. A medida que avanzaban las operaciones en la Unión Soviética, dictó directrices para ampliar los fusilamientos de civiles bajo categorías raciales y políticas, ampliando los objetivos a mujeres y niños. En la segunda mitad de 1941, Heydrich intensificó la coordinación entre los distintos aparatos del régimen para aplicar de manera sistemática las políticas de exclusión y eliminación de la población judía.
Su habilidad para integrar organismos civiles, policiales y administrativos permitió establecer un modelo de deportación centralizado que fue perfeccionado en los meses siguientes. El proceso adquirió una estructura operativa precisa, donde cada institución sabía exactamente qué función cumplir, bajo directrices que llevaban su firma directa. Desde 1941 fue nombrado vicegobernador del Protectorado de Bohemia y Moravia, cargo que usó para aplicar una política de germanización forzosa. Bajo su dirección se impulsaron medidas represivas contra sindicatos, universidades y comunidades religiosas locales. Implementó una vigilancia total sobre la sociedad checa, con detenciones diarias, desapariciones y ejecuciones sumarias. Impuso un régimen de control absoluto donde toda manifestación cultural fue sometida a censura. El 27 de mayo de 1942 fue interceptado por un comando entrenado por los británicos, conformado por Jan Kubiš y Josef Gabčík. La emboscada ocurrió en una curva cerrada en las afueras de Praga. Aunque el arma de fuego falló, uno de los atacantes logró lanzar una granada de fabricación especial. La explosión provocó graves lesiones en el abdomen de Heydrich. Fue trasladado de inmediato al hospital Bulovka, donde fue operado con urgencia. Durante los primeros días pareció estabilizarse, pero pronto surgieron complicaciones severas. El ambiente en el hospital era de máxima tensión. Las SS acordonaron el edificio y se reemplazó al personal civil por médicos llegados desde Berlín. Se intentaron tratamientos experimentales, pero la infección avanzó rápidamente. El 4 de junio, tras varios días de vigilancia constante, entró en coma. Su fallecimiento fue confirmado poco después. Las autoridades alemanas reaccionaron con una campaña de represalias. El 10 de junio, las tropas alemanas destruyeron el pueblo de Lidice, ejecutaron a todos los hombres, deportaron a las mujeres y seleccionaron a los niños para germanización o traslado a campos. La masacre fue difundida por radio y utilizada como advertencia. Se ordenaron operaciones similares en otras localidades con el objetivo de castigar simbólicamente a la población checa. El funeral se llevó a cabo en Berlín. Su cuerpo fue trasladado bajo estricta vigilancia hasta la capital del Reich. En la ceremonia participaron altos funcionarios del partido, incluyendo Himmler, Goebbels y Göring. El féretro fue recibido con honores de Estado, en medio de un despliegue de tropas y símbolos del régimen. Durante el acto se pronunciaron discursos oficiales resaltando su servicio, su disciplina y su entrega a la causa. Se evitó cualquier mención al atentado y no se dieron detalles sobre su estado final. Fue sepultado en el cementerio de Invalidenfriedhof, reservado a figuras militares prominentes. Su tumba original permaneció sin señalización visible durante décadas. Al final de la guerra, el lugar fue saqueado y varias lápidas fueron retiradas. Informes posteriores confirmaron que sus restos no fueron exhumados oficialmente. Durante la ocupación soviética, el sitio quedó bajo control militar y en años posteriores se cubrió con tierra sin conservar monumentos. En registros actuales del cementerio figura sin una marca visible, aunque documentos de época sitúan la ubicación exacta dentro del sector reservado a altos mandos. Tras su muerte, los archivos que contenían órdenes firmadas por él fueron trasladados a Berlín y posteriormente incautados por las fuerzas aliadas. Documentos oficiales, memorandos y actas de reuniones mostraban su participación directa en el diseño técnico de la deportación y exterminio. Las fichas firmadas por Heydrich fueron usadas en procesos judiciales posteriores para demostrar la cadena de mando. En esos informes, su nombre aparece vinculado a decisiones clave sobre el destino de poblaciones enteras, con un nivel de detalle administrativo que incluía horarios, rutas y cuotas. El aparato que había estructurado permaneció en funcionamiento, operado por figuras como Müller y Eichmann, quienes habían trabajado bajo sus directrices. La máquina burocrática ya estaba preparada para actuar sin su presencia. A pesar de su desaparición, los decretos y protocolos que dejó redactados fueron ejecutados con continuidad. Su legado se mantuvo en forma de esquemas operativos y estructuras jerárquicas que siguieron aplicando las mismas medidas. En evaluaciones internas del régimen fue descrito como meticuloso, reservado y extremadamente preciso en sus órdenes. No dejaba espacio a interpretaciones, y sus instrucciones eran redactadas en tono técnico, sin emoción. Las conferencias que presidía se caracterizaban por su brevedad y claridad. Exigía informes semanales y mantenía contacto constante con los líderes regionales encargados de implementar las deportaciones.
En los años posteriores, su figura fue analizada en informes históricos, donde se destacó su capacidad para integrar estructuras represivas bajo un solo mando. Se consideró que su mayor habilidad no fue solo ejecutar, sino organizar un sistema funcional en múltiples países ocupados, con el uso sistemático de registros, archivos y canales administrativos. Rudolf Hess, del segundo de Hitler al prisionero fantasma de Spandau. Rudolf Hess nació en 1894 en Alejandría, cuando Egipto aún estaba bajo control británico. Su familia era de origen alemán, perteneciente a la burguesía establecida en la colonia europea. Desde joven fue educado en escuelas privadas de la región, luego continuó su formación en Alemania. Participó como oficial en la Primera Guerra Mundial, donde sufrió heridas que lo alejaron del frente y le valieron condecoraciones. En el periodo posterior al conflicto, se involucró en movimientos nacionalistas y paramilitares. Fue en Múnich donde asistió a clases con Karl Haushofer, teórico de la geopolítica, quien influiría en su pensamiento político. En 1920 conoció a Adolf Hitler y se unió al incipiente Partido Nacionalsocialista. Se convirtió en su leal colaborador y actuó como secretario personal. Participó en el fallido golpe de Estado en Múnich de 1923, tras lo cual fue encarcelado junto con Hitler. Durante su reclusión en Landsberg, ayudó a transcribir y editar el contenido de Mein Kampf. Al ser liberado, Hess ascendió rápidamente dentro del partido. Fue nombrado jefe del partido en Múnich y más tarde se convirtió en uno de los lugartenientes más cercanos al Führer. En 1933 fue designado como adjunto de Hitler, ocupando un lugar clave en la jerarquía del Tercer Reich. Hess desarrolló un papel administrativo y ceremonial dentro del gobierno nazi, sin participar directamente en decisiones militares. Mantenía correspondencia con múltiples figuras políticas y supervisaba ciertas funciones del partido. A medida que avanzaba la guerra, su influencia disminuyó frente a líderes como Himmler, Göring y Bormann. En 1941 tomó una decisión inesperada que marcaría su destino. Voló en solitario hacia Escocia con la intención de negociar la paz con el Reino Unido. Su avión cayó en las afueras de Glasgow y fue capturado por las autoridades británicas. El gobierno británico lo detuvo como prisionero de guerra. Fue interrogado por miembros del gabinete de Churchill sin que su misión fuera reconocida oficialmente. Durante los años siguientes permaneció en custodia, mientras Alemania lo declaraba enfermo mental y lo expulsaba del partido. Finalizada la guerra, fue llevado ante el Tribunal de Nuremberg, acusado de crímenes contra la paz y conspiración. A diferencia de otros jerarcas nazis, no fue condenado a muerte. En 1946, el tribunal lo sentenció a cadena perpetua. Fue trasladado a la prisión de Spandau en Berlín Occidental, donde permaneció hasta su fallecimiento. Durante 4 décadas fue el único interno del penal, custodiado por una administración rotatoria entre las potencias aliadas. Su aislamiento era estricto y las visitas familiares estaban controladas. Su esposa e hijo solo podían verlo pocas veces al año. Las autoridades impusieron normas rígidas sobre su alimentación, recreación y correspondencia. A pesar de múltiples campañas internacionales que pedían su liberación por razones humanitarias, las autoridades se negaron a modificar su condena. En 1987, Rudolf Hess fue encontrado sin vida en el jardín de la prisión, a los 93 años. Las investigaciones oficiales concluyeron que su fallecimiento fue resultado de una acción realizada por él mismo, sin participación de terceros. La autopsia y los análisis forenses confirmaron la causa de la muerte por asfixia. Su cuerpo fue entregado a la familia y trasladado a Wunsiedel, donde fue enterrado en la tumba familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, el lugar se convirtió en punto de peregrinación para grupos neonazis. En 2011, las autoridades alemanas decidieron exhumar sus restos para evitar su instrumentalización ideológica. Con esa medida se cerró el ciclo físico de uno de los últimos símbolos vivos del régimen nazi. La tumba desapareció del cementerio y no se erigió ninguna lápida ni memorial. Así concluyó la historia de un hombre que pasó de ser mano derecha de Hitler a prisionero solitario, sin honores ni sepultura visible. Su desaparición final fue tan silenciosa como su prolongado encierro. Josef Mengele, el fantasma médico de Auschwitz.
Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la ciudad bávara de Günzburg. Era el hijo mayor de Karl Mengele, propietario de una fábrica de maquinaria agrícola que garantizaba a la familia una posición acomodada. Desde joven mostró interés por la medicina y la antropología física. Estudió ambas disciplinas en distintas universidades alemanas y en 1935 obtuvo un doctorado en antropología por la Universidad de Múnich. Al año siguiente completó los exámenes estatales de medicina. En 1937 empezó a trabajar en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt, bajo la dirección de Ottmar von Verschuer, un investigador destacado por sus estudios sobre gemelos. Allí terminó un segundo doctorado en 1938. Durante su etapa universitaria, adoptó las ideas raciales del régimen. Aunque no militó de forma activa en el partido nazi antes de su ascenso al poder, en 1931 se incorporó al Stahlhelm, una organización paramilitar nacionalista que luego fue absorbida por las SA. Tras esa integración, su membresía pasó a la estructura del partido, aunque abandonó la actividad en 1934. En 1938 ingresó formalmente en el Partido Nacional Socialista y en las SS. Desde entonces vinculó su labor científica al objetivo del régimen de preservar la supuesta pureza del pueblo alemán. En su trabajo con Verschuer, colaboró en evaluaciones raciales que determinaban quién podía considerarse alemán según las leyes de Nuremberg y en dictámenes médicos que decidían esterilizaciones forzadas o prohibiciones matrimoniales. En 1940 fue llamado al ejército alemán y poco después se ofreció como médico para el servicio de las Waffen-SS. Inicialmente trabajó en la oficina principal de raza y reasentamiento, donde revisaba los criterios utilizados para decidir si las personas reclamaban con fundamento un origen alemán. A finales de ese mismo año fue destinado como oficial médico al batallón de ingenieros de la división SS Wiking. Participó en las operaciones de invasión a la Unión Soviética y fue testigo directo de la violencia en el Frente Oriental. Su desempeño le valió condecoraciones, entre ellas la Cruz de Hierro de segunda y primera clase y el ascenso a capitán médico de las SS. En enero de 1943 regresó a Alemania. Mientras esperaba nueva asignación militar, volvió a colaborar con Verschuer, quien dirigía entonces el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Genética Humana y Eugenesia en Berlín. El 30 de mayo de ese año, las SS lo enviaron al complejo de Auschwitz, donde asumió funciones como médico en Birkenau. Existen indicios de que solicitó personalmente ese destino. En el campo se encargó de los prisioneros del sector destinado a la población romaní y más tarde fue nombrado médico jefe de Auschwitz II-Birkenau. En noviembre de 1944 pasó a la sección hospitalaria del mismo campo. Su labor incluía los llamados procesos de selección. Cada vez que llegaban trenes de deportados, debía determinar quiénes eran aptos para el trabajo forzado y quiénes serían ejecutados en las cámaras de gas. Los médicos del campo también realizaban inspecciones periódicas en los barracones para eliminar a los enfermos o a quienes ya no podían trabajar. Mengele participaba activamente en estas tareas, lo que lo convirtió en una figura temida por los internos. Varios supervivientes recordaron sus visitas a las enfermerías como momentos de terror, pues bastaba su señal para decidir la vida o la muerte de un prisionero. Además de sus obligaciones médicas, desarrolló investigaciones en el propio campamento. En coordinación con Verschuer, enviaba muestras de sangre, órganos y esqueletos humanos a los laboratorios del Instituto Kaiser Wilhelm. Su interés principal era la herencia genética, especialmente en gemelos, para lo cual seleccionaba pares entre los prisioneros recién llegados. Los registraba con minuciosidad, tomaba medidas corporales y extraía sangre con frecuencia. También practicaba cirugías y procedimientos dolorosos sin anestesia. En algunos casos, sacrificaba a ambos gemelos para comparar sus órganos mediante autopsias. Otro grupo de víctimas fueron los niños romaníes afectados por enfermedades como la noma, una gangrena bucal relacionada con la desnutrición. Mengele ordenó estudiar la dolencia suponiendo que tenía origen hereditario. Aunque los médicos prisioneros encontraron un tratamiento, los niños fueron posteriormente asesinados. También se interesó por personas con deformidades o anomalías físicas, como enanismo o heterocromía, enviando sus restos a Alemania para investigación.
Sus víctimas incluían hombres, mujeres y especialmente menores de edad, a quienes trataba con una aparente amabilidad que contrastaba con los resultados fatales de sus experimentos. Mientras trabajaba en Auschwitz, estructuró un complejo de barracones adaptado como laboratorio, con instrumentos modernos y personal elegido entre los prisioneros médicos. Su objetivo era consolidar investigaciones genéticas sobre el desarrollo de rasgos físicos y mentales, todo bajo la creencia de que existían diferencias biológicas permanentes entre razas. Creía que el estudio de esos factores ayudaría a mantener la superioridad de la población alemana. En esa lógica, los internos se convirtieron en material experimental y sus vidas en variables de laboratorio. En enero de 1945, ante la ofensiva soviética, Mengele abandonó el campo junto con otros miembros de las SS. Pasó brevemente por el campo de Gross-Rosen y luego se integró en una unidad militar alemana en retirada. Tras la rendición, fue capturado por fuerzas estadounidenses. Se identificó con un nombre falso y fue liberado a mediados de 1945, antes de que su verdadero papel en Auschwitz fuera conocido. Durante los años siguientes, trabajó como obrero agrícola en Baviera, usando otra identidad. Su familia mantuvo contacto y le proporcionó ayuda económica. A medida que avanzaban las investigaciones sobre los crímenes nazis, las autoridades aliadas intentaron localizarlo. Sin embargo, las declaraciones falsas de sus familiares llevaron a los investigadores a creer que había muerto. En 1949, con apoyo financiero de su entorno, escapó a Argentina bajo documentación falsa. Allí vivió sin ser detectado y en 1956 obtuvo la ciudadanía argentina con su propio nombre. 3 años más tarde, al saber que la justicia de Alemania Occidental preparaba su arresto, se trasladó a Paraguay, donde recibió ciudadanía local. En 1960, tras la captura de Adolf Eichmann por el servicio secreto israelí, temió ser el siguiente objetivo. Abandonó Paraguay y se refugió en Brasil. Con ayuda de simpatizantes y dinero de su familia, se instaló cerca de São Paulo bajo otra identidad. Allí vivió discretamente durante casi 2 décadas. El 7 de febrero de 1979 sufrió un accidente mientras nadaba en una playa de Bertioga. Falleció en el lugar y fue sepultado en un cementerio de São Paulo con el nombre falso de Wolfgang Gerhardt. En 1985, una investigación conjunta de Alemania, Israel y Estados Unidos permitió localizar su tumba gracias a documentos encontrados en la casa de un conocido de la familia en Günzburg. La policía brasileña exhumó los restos y expertos forenses de los 3 países confirmaron su identidad. En 1992, pruebas genéticas ratificaron de forma definitiva que el cuerpo pertenecía a Josef Mengele. Con ello se cerró la búsqueda del médico de Auschwitz, que había logrado evadir la justicia durante 34 años. Su trayectoria mostró cómo un profesional formado en instituciones prestigiosas utilizó la ciencia para servir a un sistema que negaba la condición humana a millones de personas. Murió lejos de todo tribunal, bajo una identidad ajena y sin rendir cuentas, oculto tras décadas de fuga. Su tumba, inicialmente marcada con un nombre falso, fue descubierta mucho después. Así desapareció uno de los rostros más reconocibles del horror del siglo XX, sin justicia, sin condena y fuera del país cuyo nombre jamás volvió a pronunciar públicamente. Hermann Göring, del héroe aéreo al reo de Nuremberg. Hermann Göring nació el 12 de enero de 1893 en Rosenheim, en el sur de Alemania. Era hijo de Heinrich Ernst Göring, diplomático y funcionario colonial que había servido en Haití. La familia volvió a Alemania cuando el padre se retiró del servicio exterior y el niño creció cerca de Nuremberg, en el castillo de Weldenstein, propiedad de Hermann von Eppenstein, padrino de los hijos y antiguo amante de su madre. Recibió formación militar desde joven y en 1912 fue comisionado como oficial del ejército imperial. Durante la Primera Guerra Mundial se incorporó a la aviación, entonces en desarrollo, y se distinguió como piloto de combate. En 1918 asumió el mando del escuadrón del célebre barón Manfred von Richthofen y recibió la más alta condecoración militar alemana. Tras la guerra sintió resentimiento por el trato que la población civil dio a los veteranos. Abandonó Alemania y trabajó un tiempo como piloto civil en Dinamarca y Suecia. Allí conoció a la baronesa Karin von Kantzow, con quien se casó en Múnich en 1923.
Durante su estancia en Escandinavia se mantuvo vinculado a la aviación y a círculos nacionalistas que compartían ideas de revancha frente al Tratado de Versalles. En 1922 regresó a Alemania. Escuchó por primera vez a Adolf Hitler y quedó convencido de que el movimiento nacionalsocialista representaba la recuperación del orgullo nacional. Se afilió al partido nazi y fue nombrado jefe de las tropas de asalto, las SA. En noviembre de 1923 participó en el putsch de la cervecería, el intento de golpe que acabó con varios muertos. Durante el enfrentamiento resultó herido en la ingle y huyó con su esposa a Austria para evitar ser arrestado. La medicación con morfina para aliviar el dolor derivó en una adicción que lo acompañó durante años. Pasó por tratamientos en hospitales suecos entre 1925 y 1926. Göring regresó a Alemania tras la amnistía de 1927. Recuperó su posición dentro del partido y utilizó sus contactos con empresarios y conservadores para ampliar la influencia del movimiento nazi. En 1928 fue elegido diputado del Reichstag y en 1932, cuando el partido nazi obtuvo la mayoría de escaños, se convirtió en presidente de la Cámara. Desde ese puesto obstaculizó las iniciativas de los gobiernos que no incluían a Hitler y facilitó el camino hacia el poder. Gracias a su prestigio como héroe de guerra y a su red de relaciones con la industria alemana, Hitler lo consideraba un aliado esencial para ganarse a sectores influyentes. Göring actuó como intermediario ante los asesores del presidente Paul von Hindenburg y colaboró en las negociaciones que llevaron al nombramiento de Hitler como canciller el 30 de enero de 1933. A partir de entonces, formó parte del nuevo gabinete como ministro del Interior de Prusia, el mayor estado alemán, cuya capital era Berlín. En su cargo ordenó a la policía actuar con dureza contra los opositores y permitió que miembros de las SA y las SS fueran incorporados como auxiliares. Tras el incendio del Reichstag, el 27 de febrero de 1933, dispuso detenciones masivas de comunistas y socialistas que fueron internados en campos de concentración. Desde la presidencia del Reichstag impulsó la aprobación de la ley habilitante, que otorgó a Hitler poderes dictatoriales y eliminó el sistema parlamentario. En abril de 1933 asumió también la presidencia del gobierno prusiano. Fundó la Oficina de la Policía Secreta del Estado, dependiente de él, con autoridad para arrestar y encarcelar sin proceso a cualquier persona considerada peligrosa para el régimen. Un año después designó a Heinrich Himmler al frente de esa estructura, que se consolidó como la Gestapo, policía política de todo el Reich. Para 1934, las SA se habían convertido en una amenaza para Hitler por su tamaño y autonomía. Göring lo convenció de eliminar a su líder, Ernst Röhm. El 30 de junio de ese año, coordinó con Himmler los arrestos y ejecuciones de los jefes de las SA en Berlín y de otros adversarios. La llamada Noche de los Cuchillos Largos selló la supremacía de Hitler y fortaleció el control de Göring sobre Prusia. En los años siguientes acumuló cargos. Fue nombrado comisario del Reich para la aviación y jefe de la nueva fuerza aérea, la Luftwaffe, creada oficialmente en 1935 tras el abandono de las restricciones del Tratado de Versalles. Desde el Ministerio del Aire impulsó el desarrollo de la industria aeronáutica y convirtió a la Luftwaffe en pilar del rearme alemán. En 1936 Hitler le confió el Plan Cuatrienal, destinado a preparar la economía para la guerra. Bajo su mando se coordinaron los ministerios de Economía, Trabajo y Agricultura. Al año siguiente estableció la empresa estatal Reichswerke Hermann Göring, dedicada a la extracción de hierro y producción de acero, que se expandió hacia la minería y el armamento. Tras la anexión de Austria y la ocupación de Checoslovaquia, incorporó las industrias locales a ese consorcio. Para 1941, la compañía se había convertido en la mayor del continente, con cientos de miles de trabajadores forzados en sus fábricas y minas. Göring intervino también en la política exterior nazi. Representó a Hitler en viajes a Italia y los Balcanes, donde buscó alianzas económicas. En 1936 autorizó el envío de aviones de la Luftwaffe para apoyar al bando de Francisco Franco en la Guerra Civil Española. En marzo de 1938 presionó a los dirigentes austríacos para aceptar el Anschluss, la unión con Alemania,
y en septiembre de ese año participó en la Conferencia de Múnich, de la que surgió el acuerdo que permitió a Alemania anexionarse los Sudetes. En marzo de 1939 amenazó con bombardear Praga, lo que facilitó la ocupación total de Checoslovaquia. El 9 y 10 de noviembre de 1938, durante la Noche de los Cristales Rotos, se produjeron ataques masivos contra comercios y sinagogas judías. Hitler designó a Göring para coordinar la política económica antijudía. Bajo su dirección se prohibió a los judíos poseer negocios, se les confiscó su patrimonio y se les impuso una multa colectiva de 1.000 millones de marcos. En febrero de 1939 encargó a Reinhard Heydrich, jefe del SD y de la Policía de Seguridad, la creación de la Oficina Central para la Emigración Judía, cuya función era expulsar a la población judía mediante la emigración forzosa. Tras la invasión de la Unión Soviética, en junio de 1941, se consideró inviable la deportación total. El 31 de julio de ese año, Göring instruyó a Heydrich para elaborar un plan destinado a la llamada solución final de la cuestión judía, que implicaba el asesinato sistemático de los judíos de Europa. Durante los primeros años de la guerra, la Luftwaffe logró victorias rápidas en Polonia y Francia, y Hitler recompensó a Göring con el título de Reichsmarschall, rango superior dentro de las Fuerzas Armadas. Pero la derrota frente a Gran Bretaña en 1940 marcó el inicio de su declive. La fuerza aérea no pudo destruir las defensas británicas ni impedir los bombardeos aliados sobre Alemania. A partir de 1942, su aparato administrativo se volvió ineficaz y Hitler transfirió competencias a otros dirigentes. Mientras el conflicto avanzaba, Göring se concentró en su vida privada. Mantuvo una residencia lujosa en Karin Hall, construida en memoria de su primera esposa y decorada con obras de arte obtenidas mediante saqueos y compras forzadas. En 1935 se había casado con la actriz Emmy Sonnemann, y en 1938 nació su hija Eda. Aislado del frente, se dedicó a la caza y al coleccionismo, acumulando bienes confiscados en los países ocupados. En abril de 1945, con Alemania al borde del colapso, permaneció en Obersalzberg mientras Hitler se refugiaba en Berlín. El 23 de abril envió un telegrama recordando el decreto que lo designaba sucesor y solicitó autorización para actuar en nombre del Führer si éste quedaba incomunicado. Martin Bormann interpretó el mensaje como intento de traición. Hitler reaccionó furioso, lo destituyó y ordenó su arresto domiciliario. Pocos días después firmó su testamento nombrando sucesor a Karl Dönitz. El 7 de mayo de 1945 Göring se rindió a las tropas estadounidenses. Fue trasladado a Nuremberg y juzgado por el Tribunal Militar Internacional junto con otros dirigentes nazis. Durante las audiencias defendió su papel, negó responsabilidades en los crímenes más graves y proclamó su lealtad a Hitler. El 1 de octubre de 1946 fue declarado culpable de conspiración, crímenes de guerra y de lesa humanidad. El tribunal lo condenó a muerte en la horca. La ejecución estaba prevista para el 15 de octubre, pero la noche anterior, Göring fue hallado sin vida en su celda. Las investigaciones concluyeron que había provocado deliberadamente su propia muerte, utilizando un medio oculto entre sus pertenencias. Tenía 53 años. Su cuerpo fue incinerado en el crematorio del cementerio Ostfriedhof de Múnich, junto a los de otros altos funcionarios condenados. Joachim von Ribbentrop, el canciller del Acuerdo Prohibido. Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von Ribbentrop nació en Wesel, al oeste de Alemania, en abril de 1893. Desde joven mostró una personalidad ambiciosa que se trasladó a su vida profesional. En la Primera Guerra Mundial sirvió como oficial de artillería y más tarde en la Luftstreitkräfte. Tras el conflicto se asentó en Canadá y trabajó en comercio de vinos. Esa etapa consolidó su dominio del inglés y fortaleció sus vínculos internacionales, algo que después utilizaría para ascender en el nuevo régimen. Al regresar a Alemania en los años 20, se involucró en los negocios de importación de champán. A través de ese entorno de élite, conoció a miembros influyentes de la alta sociedad alemana y pronto llamó la atención de figuras cercanas al NSDAP.
Se afilió al partido en 1932 y estableció una relación directa con Adolf Hitler, a quien impresionó por su estilo refinado y sus conocimientos diplomáticos. En poco tiempo, se convirtió en asesor de política exterior. Para consolidar su papel, creó una oficina paralela al Ministerio de Asuntos Exteriores que operaba desde su propia residencia en Berlín. Esta estructura fue conocida como la Oficina Ribbentrop, y desde ahí trabajó en estrategias internacionales que respaldaran los intereses del régimen. Su principal tarea era forjar alianzas y suavizar la imagen del gobierno alemán ante otras potencias. En 1936 fue designado embajador en Londres. Durante su misión en el Reino Unido, trató de establecer vínculos con la nobleza británica y minimizar las tensiones diplomáticas. Aunque su estancia fue vista como un fracaso por los británicos, Hitler valoró su esfuerzo y en febrero de 1938 lo nombró ministro de Asuntos Exteriores. Su llegada supuso el desplazamiento definitivo de Konstantin von Neurath, quien había ocupado el cargo hasta entonces. Desde esa posición, Ribbentrop participó activamente en las negociaciones que llevaron a la anexión de Austria y luego en los acuerdos de Múnich. Fue una de las piezas clave en la firma del Pacto Germano-Soviético en agosto de 1939, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. El acuerdo incluía cláusulas secretas para dividir territorios de Europa del Este entre Alemania y la Unión Soviética. Este pacto despejó el camino para la invasión de Polonia y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, Ribbentrop mantuvo el control de la diplomacia del Reich, acompañó al Führer en múltiples cumbres, envió delegaciones a países neutrales y coordinó los tratados con Italia y Japón. También estuvo implicado en la propaganda exterior y en los intentos de mantener a ciertas naciones alejadas de los aliados. A pesar de su rango, muchos dentro del círculo cercano de Hitler lo consideraban poco competente y arrogante. En los últimos años del régimen, su influencia decayó. Las derrotas militares y el colapso de la estructura diplomática hicieron que su figura quedara relegada. Tras la caída del Tercer Reich, fue arrestado por las fuerzas aliadas y enviado al centro de detención de Mondorf-les-Bains en Luxemburgo, junto a otros jerarcas capturados. Durante el juicio de Nuremberg, Ribbentrop fue acusado de crímenes contra la paz, conspiración, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La Fiscalía lo responsabilizó por haber promovido activamente los pactos que facilitaron la guerra y por su papel en las deportaciones y políticas de ocupación. En sus declaraciones, defendió su lealtad al Führer y negó haber conocido detalles sobre el exterminio de civiles. El tribunal lo consideró culpable en todos los cargos. La sentencia se dictó el 1 de octubre de 1946. Fue ejecutado en la horca el 16 de octubre del mismo año, en la prisión de Nuremberg, por el sargento John C. Woods. Murió tras colapsar en la cuerda luego de unos minutos. Su cuerpo, al igual que los de los demás jerarcas ejecutados, fue incinerado en el crematorio de Múnich. Martin Bormann, el rostro oculto del Reich perdido en Berlín. Martin Bormann nació el 17 de junio de 1900 en Halberstadt. Su padre, Theodor Bormann, trabajaba como jefe de estación, mientras que su madre, Antonie Bernhardine Mennong, falleció cuando él era todavía niño. En 1918 fue reclutado por el ejército imperial, aunque no llegó a combatir en el frente. Más tarde se unió a un grupo paramilitar llamado Freikorps, donde estuvo involucrado en el asesinato de Walter Kadow, un maestro de escuela acusado de haber entregado a un agente ultraderechista a los franceses. Por este crimen, Bormann fue condenado a 1 año de prisión en Leipzig. A su salida, en 1924, comenzó a colaborar con publicaciones nacionalistas y a establecer vínculos con miembros del incipiente movimiento nacionalsocialista. En 1927 se integró oficialmente en el NSDAP y poco después fue nombrado director del seguro agrícola del partido. En ese rol se ganó la confianza de Walter Darré, quien lo introdujo en los círculos más cercanos del poder. Hacia 1933, cuando Hitler ya había sido designado canciller, Bormann se convirtió en jefe del gabinete de Rudolf Hess. Desde esa posición organizó los asuntos administrativos internos del partido, controló el acceso a Hitler y asumió un papel clave en la administración de su propiedad privada, incluida la finca de Berghof. Cada decisión que se tomaba en su entorno requería pasar por sus manos, lo que aumentó su influencia progresivamente.
Durante los años siguientes, su poder fue creciendo de manera constante. Cuando Rudolf Hess voló a Escocia en 1941 sin autorización, Hitler declaró que Bormann sería el nuevo jefe de la Cancillería del partido, asumiendo también responsabilidades dentro de la administración civil del Reich. Su oficina pasó a supervisar los nombramientos de funcionarios y todas las cuestiones relacionadas con el aparato del partido, lo que convirtió a Bormann en una figura central del régimen. A pesar de que raramente hablaba en público, controlaba los contactos del Führer, redactaba muchos de sus decretos y regulaba el flujo de información hacia él. Su nombre comenzó a aparecer en más documentos oficiales y se volvió indispensable para la maquinaria del poder nacionalsocialista. En los últimos años de la guerra, Bormann operó desde el Führerbunker en Berlín. Estuvo presente en el círculo más próximo de Hitler durante los días finales. Tras el colapso del mando, intentó escapar del búnker el 1 de mayo de 1945, acompañado por Arthur Axmann y Ludwig Stumpfegger. Durante la huida fueron sorprendidos por fuerzas soviéticas y buscaron refugio en los jardines cercanos a la estación Lehrter Bahnhof. Allí se perdieron sus rastros. Solo Axmann logró volver e informar que sus compañeros habían muerto durante el trayecto. La ausencia de cuerpos en ese momento generó décadas de especulación sobre la posible fuga de Bormann. Las autoridades aliadas lo juzgaron en ausencia en el tribunal de Nuremberg y lo sentenciaron a muerte en octubre de 1946. Mientras tanto, se difundían rumores sobre su presencia en América del Sur, particularmente en Paraguay y Argentina, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes. Durante décadas, su paradero siguió siendo un misterio. En 1972, trabajadores en una obra de construcción en Berlín descubrieron 2 esqueletos humanos cerca del punto donde se le había visto por última vez. Uno de ellos conservaba fragmentos de ropa de oficial nazi y documentos personales a nombre de Martin Bormann. El análisis dental confirmó la identidad y en 1998, pruebas genéticas realizadas por las autoridades alemanas validaron con certeza que los restos pertenecían a él. Los informes concluyeron que su muerte se produjo en mayo de 1945, en los últimos momentos del régimen. Ernst Kaltenbrunner, el jurista de la muerte sentenciado por sus actos. Había nacido en Ried im Innkreis, dentro del entonces Imperio Austrohúngaro, en una familia con recursos económicos. Comenzó sus estudios en su ciudad natal y más tarde se trasladó a Linz, donde asistió al bachillerato. Allí conoció a Adolf Eichmann, con quien más tarde trabajaría. En 1991 empezó una carrera en ingeniería química en la Escuela Técnica Superior de Graz, y durante ese periodo se unió a la agrupación estudiantil Arminia, de fuerte orientación nacionalista. 2 años después decidió abandonar esa carrera y empezó estudios de Derecho. En los años posteriores asumió un papel activo como portavoz de grupos de universitarios con ideas nacionalistas. Obtuvo su doctorado en leyes en 1926. Luego trabajó como pasante legal, primero en Salzburgo y luego en Linz, sin dejar su participación política ni su vínculo con la agrupación paramilitar Heimwehr. En Linz consiguió empleo en un bufete. El 18 de octubre de 1930 se unió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en su sección austríaca. En agosto de 1931 fue admitido en las SS. Desde 1932 trabajó como asesor legal para la 8ª División SS Abschnitt y fue nombrado jefe del grupo SS en la región del Danubio y representante del distrito. También defendió a miembros del partido en los tribunales sin cobrar honorarios. Entre 1938 y 1941, su trabajo incluyó tareas para la organización de la Gestapo en Austria, así como el desarrollo del sistema de campos de concentración. Mauthausen fue uno de los centros construidos durante ese tiempo. Colaboró con Joseph Burkel en la dirección de la Zentralstelle für jüdische Auswanderung de Viena, una oficina que coordinaba la salida forzosa de la población judía. Esa institución estuvo a cargo de Adolf Eichmann hasta abril de 1939. Durante ese periodo, aproximadamente 150.000 judíos fueron forzados a abandonar el país. En 1942, tras el asesinato de Reinhard Heydrich en la capital checa dentro de la Operación Anthropoide, Heinrich Himmler eligió a Kaltenbrunner para reemplazarlo como responsable de la RSHA, la Policía Criminal del Reich, Kripo,
y el SD, el Servicio de Inteligencia de las SS. Con ese cargo recibió el rango de general y pasó a ser considerado mano derecha de Himmler. Aunque no fue más astuto que su antecesor, sí mostró una persistencia firme al organizar un nuevo operativo llamado Weizsprung, cuyo objetivo era eliminar a los líderes aliados. Antes de su nombramiento como jefe de la RSHA, había supervisado las actividades de la Gestapo en Viena y fue una figura clave en la implementación de políticas represivas contra judíos, opositores políticos y otros grupos que el régimen clasificaba como indeseables. Junto a Eichmann, desarrolló los mecanismos de persecución y expulsión. Hasta que Eichmann fue enviado a Praga, su colaboración se centró en ejecutar medidas de presión sistemática que obligaron a miles de personas a dejar el país. En julio de 1944, después del intento de atentado contra Adolf Hitler por parte del coronel Klaus von Stauffenberg, que llevó el nombre de Operación Walkiria, Kaltenbrunner recibió nuevas funciones dentro del aparato represivo. Le fue encargado investigar el caso y realizar las detenciones posteriores. Bajo su responsabilidad directa se produjeron las ejecuciones de Dietrich Bonhoeffer, Hans von Dohnanyi, Rüdiger Schleicher y Wilhelm Canaris, todos ellos vinculados a la resistencia alemana contra el régimen. Hacia finales de ese año, en diciembre de 1944, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz al Mérito de Guerra con Espadas, en reconocimiento por sus funciones dentro del régimen. Pero al acercarse el fin del conflicto y previendo la derrota militar, el 18 de abril de 1945 Himmler lo nombró comandante supremo de las Fuerzas Armadas alemanas en el sur del continente. Durante ese último periodo, Kaltenbrunner reorganizó los servicios de inteligencia restantes como una red clandestina. Separó las operaciones dirigidas por Otto Skorzeny, especialista en sabotajes, de las de Wilhelm Waneck, que mantuvo conexiones tanto con Kaltenbrunner como con otras unidades en Alemania y el extranjero. Pese a haber mantenido fidelidad al régimen durante toda la guerra, en sus últimas semanas intentó obtener una amnistía por parte de los aliados. Al no conseguirla, escapó junto con 2 ayudantes y se escondió en la región del Tirol, lugar que conocía por haberlo frecuentado en sus vacaciones. Finalmente fue arrestado por los estadounidenses y llevado ante el Tribunal Internacional para ser procesado por sus crímenes. Durante el proceso judicial en Nuremberg, su defensa argumentó que él no había tenido conocimiento de los crímenes cometidos en los campos de concentración ni de los planes globales impulsados por el gobierno nazi. Su abogado afirmó que siempre había seguido órdenes provenientes de sus superiores, principalmente de Himmler, y que no tenía competencias sobre todos los organismos de seguridad. Según esa versión, sus tareas se limitaban a temas de inteligencia exterior. Pero durante el juicio, un testimonio entregado por el excombatiente republicano español Francisco Boy incluyó fotografías que lo mostraban recorriendo las instalaciones del campo de concentración de Mauthausen. Esa evidencia demostró que Kaltenbrunner sí tenía una conexión directa con las actividades allí realizadas. La fiscalía lo acusó como sucesor de Heydrich y como jefe de la RSHA, lo que implicaba su responsabilidad en numerosos crímenes. Entre ellos estaban las ejecuciones masivas en los territorios ocupados por parte de los Einsatzgruppen, el traslado forzado de población civil para trabajos esclavos, la eliminación de comandos capturados, las deportaciones secretas, el castigo colectivo a familiares de detenidos, la apropiación de propiedades y los asesinatos llevados a cabo por la Gestapo y el SD dentro de sus propias instalaciones. El 1 de octubre de 1946 fue declarado culpable por crímenes de guerra y contra la humanidad. 15 días después, fue ejecutado sin mostrar vacilación ni señales de remordimiento. A diferencia de otros, pronunció frases oscuras sobre Alemania y el destino que dejaron a los presentes perplejos. Sus restos no fueron conservados ni conmemorados. Las autoridades aliadas aplicaron las mismas disposiciones reservadas a los principales condenados. Eliminación inmediata, sin registros visibles ni despedidas formales. Lo único que permanece es su firma en los documentos del tribunal, junto a su rostro en las fotografías de archivo, como prueba de que los crímenes no solo se cometían en el campo de batalla, sino también desde escritorios oficiales. Alfred Rosenberg, el ideólogo racial que terminó en la horca.
Nacido el 12 de enero de 1893 en Reval, dentro del antiguo Imperio ruso, Alfred Rosenberg se formó como ingeniero arquitectónico. Años más tarde se convirtió en político, redactor, autor ideológico del régimen nazi y figura central en la administración alemana de Europa Oriental durante la guerra. Fue condenado por crímenes graves, enjuiciado por el Tribunal Militar Internacional y ejecutado en octubre de 1946 por la justicia aliada. De origen germano-báltico, comenzó su carrera universitaria en 1910 en la Escuela Politécnica de Riga, que luego sería parte de la Universidad de Letonia. Con el estallido del conflicto mundial, la institución fue trasladada a Moscú en 1915, y allí completó sus estudios como ingeniero en 1917. Desde temprana edad, expresó apoyo a la idea de conservar la pureza de los pueblos alemanes. Rechazó el bolchevismo, se alineó con fuerzas contrarrevolucionarias durante la Revolución Rusa y tras su derrota emigró a Alemania en 1918, acompañado por Max Schaubner Richter, quien ejerció notable influencia sobre sus convicciones. Instalado en Múnich, trabajó junto a Dietrich Eckart en la edición del periódico Völkischer Beobachter. Por entonces, su antisemitismo era profundo, moldeado por lecturas como Las bases del siglo XIX de Chamberlain, y su oposición al comunismo también estaba arraigada, marcada por la experiencia del exilio familiar. Estuvo casado 2 veces. Su primera esposa, Hilda Liesmann, era de origen estonio, y su matrimonio terminó 8 años después de la boda. En 1925 contrajo matrimonio con Hedwig Kramer, con quien tuvo 2 hijos. Uno falleció siendo niño, y su hija Irene nació en 1930. Irene se ha negado siempre a mantener contacto con personas interesadas en la figura de su padre. Tiempo después tuvo un hijo en Argentina. Se unió al Partido de los Trabajadores Alemanes en enero de 1919, con el número de membresía 625, meses antes que Adolf Hitler. También participó en la Sociedad Thule, agrupación ideológica nacionalista, al igual que Eckart. En 1923, el Völkischer Beobachter pasó a ser el diario oficial del partido nazi, y Rosenberg ocupó el cargo de editor hasta 1938. Integró además la Aufbauvereinigung, una entidad germano-rusa influyente en las fases iniciales del movimiento nacionalsocialista. Su pensamiento se nutrió del racismo teórico de Chamberlain, la interpretación extremista del superhombre de Nietzsche y los postulados de Gobineau. En 1929 creó la Kampfbund für Deutsche Kultur, una organización que difundía el racismo como doctrina cultural. Promovía la idea de que los pueblos nórdicos eran descendientes directos de los civilizadores antiguos y por lo tanto superiores entre los arios. En esa época ya se había distanciado del marxismo y del materialismo y comenzaba a desarrollar un interés creciente por el ocultismo. Viajó por países vecinos como Bélgica, Francia y los Países Bajos. Entre 1939 y 1941 preparó y lanzó el Instituto para el Estudio de la Cuestión Judía, centrado en documentar el judaísmo desde una óptica totalmente antisemita. En paralelo, obtuvo un escaño parlamentario por el partido nazi en el Reichstag desde 1930 hasta el colapso del régimen en 1945. Ese mismo año publicó El mito del siglo XX, un texto que desarrollaba su visión sobre la cuestión racial y otros pilares de la ideología nazi, presentado como continuación conceptual de la obra de Chamberlain. Aunque vendió más de 1 millón de ejemplares hasta el final de la guerra, el verdadero impacto del libro dentro del régimen es discutible. Se le otorgó estatus oficial, pero era considerado difícil de entender. Hitler mismo dijo que era incomprensible y cuestionó su tono espiritualista. Otros líderes nazis, como Göring, Himmler o Goebbels, también expresaron desdén por el contenido. Incluso el propio Hitler aseguró que ese libro no representaba los principios oficiales del movimiento y no existen evidencias de que lo haya leído completo. Tras la toma del poder en 1933, fue nombrado jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores del NSDAP, cargo que mantuvo hasta la disolución práctica de la entidad en 1943. Desde allí, se involucró en la apropiación sistemática de bienes culturales, tanto en museos como en colecciones privadas de familias judías alemanas. Ese mismo año fue nombrado Reichsleiter, una de las posiciones más altas dentro del partido. Su pensamiento sirvió de base para la redacción de las leyes de Nuremberg.
En 1939 facilitó el contacto entre Hitler y Vidkun Quisling, un político noruego afín a las ideas raciales del nazismo y aspirante a instaurar un gobierno con apoyo alemán. Sus opiniones sobre el comunismo influyeron en la visión que Hitler tenía de la amenaza soviética. El término judeo-bolchevismo ya estaba presente en la retórica del partido desde los años 20, pero Rosenberg reforzó esta idea. Sin embargo, su rechazo al cristianismo generó tensiones dentro del movimiento. Aunque sus posturas eran consistentes, la propaganda oficial evitaba difundir sus ideas más hostiles hacia la religión para no alienar a sectores creyentes. Aún así, Rosenberg nunca dejó de insistir en que las raíces judías del cristianismo lo convertían en una doctrina perjudicial, y criticó tanto al catolicismo como al protestantismo por su conexión con el pasado semita. Después de la ocupación de Francia, se le encargó identificar obras ideológicas que reforzaran su teoría racial. En julio de 1941 fue nombrado ministro para los territorios ocupados del Este. Su plan consistía en fomentar el rechazo al comunismo entre las poblaciones de Ucrania, el Báltico y el Cáucaso, y convertirlas en colaboradoras del esfuerzo alemán. Intentó persuadir a Hitler para adoptar una política menos agresiva hacia estas etnias, pero sus propuestas fueron rechazadas. Tanto Himmler como otros jerarcas insistieron en aplicar métodos de explotación y dominación sin concesiones. En 1942, trató de establecer relaciones con grupos nacionalistas ucranianos como el UPA y la OUN, al mismo tiempo que impulsaba medidas severas contra los polacos, checos y judíos. Sus intentos por lograr cooperación con las poblaciones bálticas también fracasaron, ya que las SS, especialmente bajo las órdenes de Himmler y Erich Koch, priorizaban la explotación económica del Reichskommissariat Ostland. Para 1943, sus políticas habían perdido eficacia, y los reveses militares le restaron peso dentro del régimen. Su propuesta de incorporar voluntarios eslavos en la Wehrmacht fue descartada por Hitler. A partir de 1944, su papel fue cada vez más simbólico, ya que las SS asumieron el control absoluto en las regiones orientales, sin que él fuera formalmente apartado de su cargo. Hacia el final del conflicto se desplazó hasta Holstein, donde fue localizado por las fuerzas militares estadounidenses mientras intentaba recuperarse en un hospital. Durante el juicio en Nuremberg, fue acusado por organizar las políticas de exterminio en Europa Oriental. Intentó justificar sus ideas con argumentos filosóficos, negando haber participado en la planificación de la solución final, aunque sus propios colaboradores asistieron a la conferencia de Wannsee en 1942. El 1 de octubre de 1946, el Tribunal de Nuremberg lo halló culpable de conspirar para iniciar una guerra de agresión, de fomentar crímenes contra la paz, y de haber contribuido intelectualmente a políticas que derivaron en actos masivos de barbarie. La madrugada del 16 de octubre fue conducido al patíbulo. Cuando le ofrecieron la posibilidad de pronunciar unas últimas palabras, respondió con una negativa seca: «No», según relató el periodista Joseph Kingsbury Smith. Su cuerpo no fue entregado a la familia ni recibió sepultura. Fue incinerado de forma anónima en el crematorio de Múnich, sin ceremonia, sin cruz, sin nombre. Durante los juicios de Nuremberg, su diario personal fue traducido por Harry Fish, miembro del equipo acusador. Ese manuscrito desapareció poco después de su muerte, al ser llevado a Estados Unidos por el fiscal Robert Kemner, quien evitó informar sobre su paradero durante décadas. En 2012 fue hallado y autenticado. El documento abarca 425 páginas con anotaciones desde 1936 hasta 1944. Actualmente está bajo custodia del Museo Conmemorativo del Holocausto en Washington. Aunque Henry Meyer, archivero del museo, no pudo revisarlo en su totalidad, afirmó que incluye referencias a la violencia contra judíos y otros pueblos bajo ocupación, además de comentarios negativos hacia otros miembros del régimen. Según el exagente Robert King Whitman, quien ayudó a recuperar el manuscrito, en ningún momento se habla abiertamente de exterminio, pero sí de la intención explícita de eliminar a los judíos del continente. Ninguno de estos hombres logró escapar al colapso del régimen que ayudaron a construir. El poder que ejercieron desapareció junto con ellos, sin dejar símbolos duraderos ni espacios visibles donde recordar sus nombres.
Todo lo que dejaron atrás fue sellado, dispersado o eliminado bajo vigilancia, sin posibilidad de retorno.